Vamos a sacar aquí el libro de los acusados porque ahora sí se va a poner buenísimo. Bueno, a ver, hablemos de lo que está sucediendo en torno a esta posibilidad de un rebrote. Un rebrote, otra vez, brote, brotar. Del verbo brotar. Bueno, hablar de un rebrote significaría volver a hablar de un repunte importante en la ola de contagios. No quiere decir que partamos de la base cero. Si nosotros tenemos una T, estas T las han visto, ¿no? Estas T de diagrama, ¿no? ¿Sí han visto estas T de diagrama? ¿Qué dice? Pues una gráfica, ¿no? La T de gráficos, un diagrama, ¿no? Entonces, cuando uno parte de punto cero, ¿no? Cuando partes de aquí, ¿no? Partes de cero, ¿no? Entonces, partes de acá, partes de valores negativos, ¿no? Partes de valores positivos. Y ya nos vamos... hasta ahí se las voy a dejar, porque luego la chairiza no me sigue, ¿no? Pero entonces, bueno... Si hablamos de un rebrote, tenemos que estamos, no podemos partir de la premisa de que vamos a partir de brotes a negativo o a cero, sino estamos partiendo de un rebrote sobre factores positivos en la gráfica, ¿ok? Entonces, México ha tenido una ola pandémica ascendente con ciertos periodos de estabilidad y nuevamente ascendencia. En el momento en que encuentras ese periodo de estabilidad y regresa a la ascendencia, se considera un rebrote. Hasta el momento México no había encontrado esa gradualidad en donde no solamente comienzan a descender los contagios, pero también las muertes y por ende las hospitalizaciones. Va a llegar un momento en el que las hospitalizaciones van a tender a ser mayores al número de muertes, porque como bien se lo decía, ¿se acuerdan cuando Lili Téllez le dijo a Hugo López-Gatell el virreicito de las camas vacías, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano parece ser que enfoca su lucha en contra de la pandemia a la desocupación de camas o a la capacidad que tengan ellos de recibir enfermos en camas vacías, y no es así. Tienes un índice de mortandad, o sea, de muertitos, que va en el cuarto nivel a nivel mundial. Tenemos ahora un factor adicional que le tenemos que agregar a la matemática, que es el clima. ¿Por qué? En tiempo pasado, México, que tiene un clima módicamente agradable, pues tuvimos una pandemia con una baja escasez de neumonías y gripas, lo que convertía a las muertes por neumonía como neumonía atípica. Ahora estas neumonías típicas se van a tener que sumar a las muertes por COVID-19. Entonces, con esta breve explicación, ahora escuchemos, ante un planteamiento que se le hace al presidente sobre la capacidad que pueda tener México para estar preparados para un rebrote, esto fue lo que contestó. Lo que aquí se ha explicado es de que la mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, es decir, semana tras semana hay descensos en 20 estados. Ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en verde Campeche. No hay todavía rebrotes. Hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote. Están disminuyendo, que eso nos importa mucho, es lo que más nos interesa, los fallecimientos. Esa gráfica
que no se mostraba de esa forma, a ver si la vuelven a poner. Es para nosotros pues un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión, que no hay un rebrote. A ver, vamos a ver, señor presidente. Habla de que algunos estados están viendo los números caer, algunos otros subir, y sin embargo México no tiene la posibilidad de un rebrote. Vamos a hablar de lo que está sucediendo alrededor de México, alrededor de todo lo que el presidente no ve. Entonces, Estados Unidos empieza a levantar banderas, empieza a haber inclusive ciudades en los Estados Unidos como Nueva York que han levantado alarmas serias, Los Ángeles, Miami, rebrotes importantes también en Texas, en donde se está viendo que hay una posibilidad y una prevención sobre lo que puede llegar a venir de un rebrote de la enfermedad. Italia, lugares en Francia, por ejemplo, como Lyon, estamos viendo en Inglaterra, en donde hay cuarentenas, bueno, no cuarentenas, 14 días de reclusión para las personas recién llegadas al país. Canadá implementa una cuarentena a los recién llegados, sin importar a qué vayas, ¿eh? Llegas a Canadá y te tienes que guardar 40 días. Todo esto tiene el objetivo de comenzar a tomar precauciones sobre lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque viene noviembre, con ello diciembre, con ello enero, con ello febrero. Noviembre, diciembre, enero, febrero van a ser 4 meses en los cuales hay una alta posibilidad de neumonías, de gripes, de enfermedades respiratorias que son típicas de la temporada. ¿Por qué hace frío? Porque se bajan las defensas, porque de cierto modo también nuestros hábitos cambian. No es lo mismo andar por la vida con el calor a 30 grados, a 28, a 26 grados, que de repente tener que salir a la calle, cargar un suéter, una bufanda, aparte un cubrebocas, estar más expuestos a las inclemencias de los cambios de temperatura, etc, etc, etc. ¿Qué va a pasar con esto? Con todo esto, seguramente el SARS-CoV-2, que es una enfermedad respiratoria básicamente, va a tomar para agarrar a estos cuerpos que tienen unos sistemas inmunológicos más débiles, para tomarlos y hacerlos suyos y con ello infectar el cuerpo. Todo esto que va a provocar un rebrote de la pandemia a nivel mundial. No es culpa de Andrés Manuel, es culpa de lo que está pasando en el mundo, del clima. Entonces, todos los demás países deciden tomar cartas en el asunto. Vemos en los Estados Unidos, se está discutiendo un tercer gran paquete de estímulos económicos para volverle a dar a la gente algo de dinero por si acaso volvemos a entrar en un proceso de cuarentena. Vemos, como les digo, países tomando precauciones, pidiéndole a la población que haga lo propio. En México, el presidente sale a decir que no hay condiciones para que esto suceda. ¿Por qué? Me quiero imaginar que por mandato presidencial, porque las condiciones están puestas sobre la mesa. México tiene que empezar a ver que si no empieza y si no comenzamos nosotros, los mexicanos, a tomar precaución sobre lo que podría llegar a pasar, si ahorita tenemos 12 millones de desempleados, 10 millones de personas más en la pobreza, tenemos más de 350,000 negocios quebrados. Esto se puede duplicar o triplicar para el fin de este semestre. Y no nos damos cuenta de las cosas. ¿Por qué?
porque lo dice el presidente. Y creo que ahí es donde los mexicanos tenemos que ver, estamos deshaciendo fideicomisos, el gobierno está tratando de agarrar dinero por donde sea, inclusive ya el secretario de Hacienda tiene una llamada con la gente del Fondo Monetario Internacional para reactivar las líneas de crédito revolventes que necesita nuestro país, porque las vamos a necesitar. El presidente sigue diciendo que el modelo neoliberal, que quién sabe qué, que va a acabar y esto nada más precipitó. O sea, sigue en la misma cantaleta, porque además de este problema médico, tiene muchos otros problemas en términos de narcotráfico, en términos de seguridad, en términos de elecciones, en términos de su partido, en términos de economía, en términos de sociedad. No lo ve. Y aún así sale a decirle al pueblo de que no existen condiciones para que México entre en una vorágine que vaya hacia abajo y lleve al país hacia abajo en términos económicos, políticos y sociales. Y no es que uno lo desee, es que simplemente lo estamos viendo suceder. Y si el presidente no toma acción ahorita y pone a trabajar al sistema mexicano para salir adelante, México no va a poder salir de un grave problema económico, político, social, del cual estaremos totalmente atascados de aquí a los próximos mínimo 6 años.